Muy bien. Bueno, el primer encuentro que tuvimos el viernes pasado eh, sirvió como una introducción, ¿no? A lo que sería este tema del Espíritu Santo. Y bueno, en esta noche vamos a hablar y contestar la pregunta: ¿por qué fue enviado el Espíritu Santo? ¿Sí? Em, una de las cosas que habíamos dicho es que el Espíritu Santo completa la obra que el Padre y el Hijo habían comenzado, ¿no? Entonces es muy importante tener eso presente cuando estamos considerando eh, el por qué fue enviado eh, y cómo obra en nosotros particularmente, ¿no? Entonces, bueno, esta noche va a ser muy importante eh, y nos va a preparar para nuestra tercera charla la semana que viene, donde específicamente vamos a ver cómo el Espíritu Santo aplica las bendiciones del nuevo pacto o de salvación a nuestras vidas. Y esa charla va a ser muy importante porque nos va a hablar acerca de cuál es el propósito con cual fuimos redimidos por Dios a través de Cristo. Va a hablar de nuestra posición en Cristo, que es muy importante tener presente, y además con qué fin trabaja poderosamente en nuestras vidas. Todo eso es muy importante para que podamos ubicarnos, ¿no? En nuestro lugar como hijos de Dios en el mundo, ¿sí? Pero de alguna manera esta noche entonces vamos a ver por qué fue necesariamente enviado el Espíritu Santo a la iglesia, ¿no? Una vez que Cristo había ascendido. Pero bueno, vamos a empezar con una oración. Así que Nairobi, te puedo pedir, por favor, si nos guías en una oración, por favor. Amén, claro que sí. Señor y Dios, Rey amado, te damos las gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Dios mío, de reunirnos como tu iglesia, Señor, para esta instrucción, para conocerte, Señor, gracias. Gracias por este privilegio, Dios, y te pedimos que seas tú, Señor, el que nos ilumine, que las palabras que tú deseas que recibamos, Señor, a través de nuestro pastor Douglas, sean de edificación, Señor, y todo lo que se diga sea para honrarte. Te pedimos, Dios, que nos des claridad, Señor, y ponemos todo en tus manos, para gloria de tu nombre. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Vamos a ir a la presentación de esta noche. Em, bueno, ¿por qué fue enviado el Espíritu Santo? Em, la verdad que en efecto hay muchos creyentes que terminan con la salvación, o lo que ellos llaman la salvación, que es creer en Jesucristo, entregar nuestras vidas a Él, creer en Él para nuestra salvación, y muchos se quedan ahí, ¿no? Um, y esto muchas veces se refleja en cómo muchas iglesias están estructuradas, ¿no? Para muchos, en muchas iglesias no existen realmente un programa de educación continuo o de discipulado, de espacio de crecimiento espiritual, porque bueno, ya son salvos y ya está, ¿no? Eh, pero la verdad que esto claramente es un error, porque podemos decir que la obra de salvación es en definitiva no solamente lo que vemos cuando nosotros hablamos de la conversión, ¿sí? Sino que la obra de redención y su aplicación es un continuo proceso
que nosotros vivimos, y en un sentido, o sea, podemos estar seguros de que somos hijos de Dios, que vamos a estar con el Señor, vamos al cielo, eso no cabe duda, y Dios quiere que tengamos esa seguridad de salvación, pero hay un sentido en cual la obra última de la redención va a ser completado en el día final, ¿no? Entonces, bueno, es importante ver también este concepto amplio de lo que es la redención, ¿sí? Entonces, habíamos hablado la semana que viene, bueno, la importancia de ver la obra del Espíritu Santo dentro del contexto de la obra de la Trinidad, ¿no? La Trinidad trabaja en perfecta armonía, ¿no? En un plan habíamos visto como esa cruz, de alguna manera indicando que el plan de redención fue dado por Dios Padre, fue ejecutado por el Hijo de Dios, quien recibió esta misión de venir, encarnarse, vivir bajo la ley, vivir como ser humano igual que nosotros, y luego de su ministerio ofrecer su vida como sacrificio expiatorio por nosotros, ¿no? Pero una vez que resucitó y después ascendió a la diestra de Dios, era necesario que viniera el Espíritu Santo, ¿sí? Y Jesús habló mucho del Espíritu Santo justo antes de su partida de este mundo. Y en Juan capítulos 14, 15, 16, tenemos Jesús preparando a sus discípulos para su partido, hablando de lo que haría el Espíritu Santo cuando viene, ¿no? Y habló del Espíritu Santo en términos del Consolador, ¿no? Que es mucho más de lo que implica la palabra dar consolación, ¿sí? Eh, eh, en realidad, en griego, la palabra es parakletos, ¿no? Que significa ayudador, o también da la idea de abogado o consejero de familia, ¿no? Y entonces hace referencia a una persona que acompaña, ¿no? A otro, ¿no? Pero también, obviamente, incluye la idea de consuelo, como nosotros entendemos la idea de consuelo y ayuda. Lo que es interesante es que Jesús habló iba a mandar otro consolador, ¿sí? Entonces, esto significa, entonces, que la obra del Espíritu Santo es muy relacionado con la obra de Cristo. Habíamos mencionado esto la semana pasada, pero bueno, es importante entender que lo que Jesús consumió en la cruz y luego de su muerte resucitó, ¿no? Bueno, lo que Cristo mereció por nosotros en la cruz, lo que Él ganó, la salvación por nosotros, ahora tiene que ser desarrollado, las implicancias y el fruto y lo que llamamos las bendiciones espirituales que nosotros recibimos en Cristo, ¿no? Entonces, eso particularmente es la obra del Espíritu Santo. Y vamos a ver más adelante, en particular la semana que viene, cuáles son esas bendiciones espirituales que el Espíritu Santo aplica, ¿no? A la vida del creyente y con qué fin, ¿no? Entonces, podemos decir entonces que hay muchos comentarios sobre el Espíritu Santo, como el Paracleto del creyente. Es personal, es poderoso, nos protege, cumple otras funciones, ¿no? Nos convence, consuela, aconseja y llama a una vida santa, ¿no? Entonces, simplemente esta noche, creo que las próximas dos diapositivas van a ser muy importantes. Seguramente todo lo que está acá va a ser como un repaso para nosotros, porque son cosas de cuales hemos leído en la palabra de Dios, pero de alguna manera vamos a agrupar 12 cosas que el Espíritu Santo hace en nosotros, ¿no?
Entonces, el primero es que el Espíritu Santo abre los corazones de los escogidos de Dios para mostrarles la verdad de Jesús, ¿no? Esto es clave, esto es lo que llamamos la regeneración. La regeneración no es un proceso, es un acto de Dios, ¿no? Como el nacimiento, bueno, el nacimiento, nosotros nacemos y no, en un rato salimos, ¿no? De la panza de nuestra madre y nacemos, ¿no? Y esa obra de regeneración significa dar vida a alguien que estaba muerto, ¿no? Y la Biblia habla acerca de esto en Efesios 2, cuando dice que estábamos muertos en nuestros pecados, ¿no? Y esto es muy importante porque sin esta obra previa del Espíritu Santo, que podemos llamarlo también el nuevo nacimiento, de cual Jesús habló a Nicodemo en Juan capítulo 3, bueno, de esto lo anticipó los profetas en el Antiguo Testamento, particularmente Ezequiel en el capítulo 11 y también el capítulo 36 de Ezequiel, donde dice que Dios nos purificará de todas nuestras impurezas, que quitará el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne, un corazón que tiene vida, ¿sí? Y después infundirá en nosotros su Espíritu Santo. Entonces, esto es clave, porque sin esta obra del Espíritu Santo de regeneración o el nuevo nacimiento, que no es sinónimo de la conversión, es lo que nos prepara para la conversión. Pero incluso esto es algo, una obra sobrenatural de Dios, el Espíritu Santo. Y también la segunda cosa que hace el Espíritu Santo es que convence al mundo del pecado, ¿sí? Esto no es un tema menor por cómo muchas veces se presenta el Evangelio hoy, ¿no? Em, la verdad que vivimos en una época de lo que se llama la posverdad, ¿no? Y a partir de la posverdad, bueno, estamos en la posverdad porque anteriormente, a partir de la Segunda Guerra Mundial, vivimos en una época lo que se llama la posmodernidad, ¿no? Y la posmodernidad hacía hincapié en relativizar todos los valores, decir que los valores absolutos ya no existen, ¿no? Entonces, y bueno, entonces se nos hace difícil hablar y decir, esta es la verdad. Sentimos que podemos ser muy agredidos, ¿no? Por personas que dicen, pero ¿qué se creen ustedes diciendo que vos tenés la verdad? No, yo tengo mi verdad, él o ella tiene su verdad, etcétera, ¿no? Entonces, solo el Espíritu Santo puede traer convicción de pecado, ¿no? A la vida de las personas, pero nosotros debemos siempre mantenernos fiel en predicar el Evangelio, y el Evangelio consta en, primero, malas noticias para el mundo, y esas malas noticias es que somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios, somos enemigos de Dios, ¿no? Por naturaleza, eh, y en realidad no hay absolutamente nada que podamos hacer para cambiar nuestra situación. Dependemos exclusivamente de la iniciativa y la gracia de Dios para traernos ese mensaje de salvación que es la buena noticia, ¿no? Entonces, la buena noticia es que a pesar de que somos pecadores, dice Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros, ¿no? Entonces, para que las personas puedan creer en Jesús, bueno, tienen que ser convencidos de pecados y convencidos de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre sino a través de Él, ¿sí? Um, Otra cosa que vamos a ver al final, las últimas dos diapositivas, es este tema de que el Espíritu Santo sella a todos los creyentes, ¿no? Es una, eh, eh, de alguna manera, para anticipar algo de lo que vamos a ver posteriormente, es que el Espíritu Santo testifica a nosotros que la obra de Dios, que nosotros somos realmente una obra auténtica de Dios, ¿no? De lo que Cristo
Lo que Dios prometió en su palabra se cumplió en nuestra vida a través de Jesús cuando creímos en Él. Y ahora el Espíritu Santo nos da a entender que realmente somos hijos de Dios, que estamos en posesión de una herencia fabulosa, de cual absolutamente nadie nos puede despojar ni quitar de nosotros, y que recibimos como un depósito, un adelanto de esa herencia, y se nos da a conocer algo de lo que vamos a saborear por toda la eternidad por medio del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy importante para que tengamos la certeza de mejores cosas, ¿no? por delante. Una de las características de la vida cristiana es que lo mejor siempre está por venir. Siempre es mejor y mejor y mejor. A medida que nosotros nos mantenemos firmes en Cristo, a medida que nosotros estamos buscando realmente la voluntad de Dios, estamos buscando su gloria, estamos buscando primero su reino y su justicia, entonces conocemos más y más profundamente el amor, la gracia y el poder de Dios obrando en nosotros y a través de nosotros también. Lo que vamos a ver también en particular la semana que viene es que el Espíritu Santo nos adopta a los elegidos de Dios, ¿no? Y simplemente para anticipar algo de lo que vamos a ver la semana que viene, la adopción es la bendición coronante del creyente. Es lo más sublime, es lo más maravilloso que experimentamos. ¿Por qué? Porque somos adoptados como hijos de Dios. Y eso significa, según Romanos 8, que ahora nosotros somos coherederos con Cristo, y que, como dice la primera carta de Juan, y en el capítulo 3 dice, cuán grande es el amor de Dios, que somos hijos de Dios y lo somos, ¿sí? Porque eso significa que Dios, el Padre, nos ama con el mismo amor que Él tiene por su Hijo Jesucristo, ¿no? Que realmente es extraordinario, ¿no? Y por eso el Espíritu Santo testifica a nuestros corazones que somos hijos de Dios. Porque ser hijos de Dios nos permite entrar con confianza a la presencia de Dios, al trono de gracia, a la presencia del Padre Celestial, para contarle cómo estamos y orar a Él y vivir en su presencia, ¿no? Entonces es muy importante que también entender que un hijo de Dios tiene privilegios y tiene también esa futura esperanza de gozar de esa herencia maravilloso, incorruptible, como dice Pedro, ¿no? en su carta, que nadie puede quitarnos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante este tema de la adopción, ¿sí? Y el Espíritu Santo también nos ayuda en todo lo que es nuestra vida, nos da dirección, nos da poder, nos advierte, nos guía, nos da sabiduría para saber cómo responder en distintas situaciones, ¿no? Por eso es maravilloso, y creo que nuestra oración debe ser en esta noche es que Dios realmente nos dé más conocimiento de la presencia, sentir la presencia del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Que Él está, mora en nosotros y realmente nos lleva cada vez más a amar a Dios, a conocer las cosas de Dios, ¿no? Amar a nuestro Señor Jesucristo, querer servirle, y también para vivir esa transformación, que es el siguiente punto acá, que el Espíritu Santo nos santifica. Juan Calvino, durante la Reforma Protestante, respondiendo a las acusaciones de la Iglesia Católica Romana, que decía que ustedes enseñan justificación por la fe solamente, entonces eso hace que la gente va a creer en Jesús y después viven como quieren, ¿no? A cual Calvino respondió no, porque el que Dios justifica por la fe, Él luego santifica, ¿no? Hay una conexión entre nuestra justificación por la fe, cuando nosotros creemos en Jesús, somos perdonados por Dios, somos revestidos de la justicia de Cristo,
y Dios nos declara no culpables, ¿no? Pero a partir de ahí, entonces el Espíritu Santo hace el trabajo más importante en nuestra vida, que es de nuestra santificación. ¿Por qué? Y porque como vamos a ver la semana que viene, la santificación es ese proceso de renovación que el Espíritu Santo obra para hacernos semejantes a Jesucristo. Eso es la meta final de nuestra salvación, es ser semejantes a Jesucristo, ¿no? Así lo dice 1 Corintios 15, 49, que llevaremos la imagen del hombre celestial. Y por eso este versículo que muchas veces lo citamos para ver este equilibrio que debemos tener en la vida cristiana, ¿no? Que dice Filipenses 2:12, llevan a cabo su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad como hijos conocer cuál es el propósito, qué es lo que Dios realmente ha hecho por nosotros en Cristo, porque es tan profundo, ¿no? Es tan maravilloso. Y nos ha dado vida con Cristo, nos ha dado la certeza de vida eterna. Tenemos acceso directo a la presencia de Dios, ¿no? Y somos amados por Dios, bendecidos por Dios, guiados por Dios, ¿no? Empoderados por Dios. Y entonces, qué importante es entender que nosotros con el Espíritu Santo colaboramos en nuestra santificación, tenemos responsabilidad, ¿no? Por eso dice Pablo, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Y temor y temblor no significa tenerle miedo a Dios, es otra manera de decir, toma en serio tu salvación, toma en serio tu llamado ahora. Y el llamado que nosotros tenemos es tener comunión con Jesucristo. ¿Y quién es el que nos ayuda y nos prepara para tener esa comunión con Cristo? Es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo trabaja para que nosotros amemos hacer la voluntad de Dios y para eso tenemos que dejar de amar las viejas obras de la vieja naturaleza que nos esclavizó al pecado, que nos separa de Dios, que nos aleja de Dios, ¿no? Entonces, bueno, este proceso de constante renovación, de santificación, es la obra más importante que el Espíritu Santo hace en nosotros una vez que hemos creído en el Señor Jesús, ¿no? Bien, bueno, siguiendo un poco más, bueno, como vamos a ver en la última charla, el Espíritu Santo da dones espirituales al pueblo de Dios para edificar la iglesia, ¿no? Ah, y bueno, esto queda claro de varios pasajes en el Nuevo Testamento. Acá tenemos 1 Corintios 12, pero también tenemos Romanos 12, 4 al 8, me parece. Y después tenemos un pasaje en 1 de Pedro y también Efesios 4, donde hay una cierta lista de dones y oficios que el Espíritu Santo da a cada uno en la iglesia. Y esto es muy importante, ¿no? Muy importante entender por qué somos bautizados dentro del cuerpo de Cristo. No somos creyentes individualistas que viven nuestra fe. Yo tengo mi fe, yo y mi Señor. No, no es así. La realidad, aunque no vas a una iglesia, es que fuiste unidos espiritualmente con todo creyente. Si nosotros estamos unidos a Cristo espiritualmente, entonces nosotros también, por medio de Cristo, estamos unidos espiritualmente con todo creyente. Aunque no los conozcamos en el mundo, hay una conexión espiritual, ¿sí? Y el propósito de ser conectados así en el Señor es que podemos edificarnos, como también podemos ser bendecidos, ser recibidos, recibir bendiciones y edificación de otras personas, ¿no? Y qué importante entonces es nuestro llamado a formar parte de la iglesia, ¿no? Hay obviamente distintas denominaciones y todos tienen sus fortalezas, sus debilidades, pero bueno, uno se congrega, se hace miembro de una iglesia donde siente que Dios le está llamando a servir ahí, e integrar la vida comunitaria de esa comunidad de fe para
hacer edificar, ¿sí? Entonces, nuevamente, es importante que nosotros, cada uno, sabemos, dice la palabra, que cada uno tiene por lo menos un don espiritual, ¿sí? Entonces, tenemos que ir en búsqueda de ese don. Por eso es bueno hablar con tus pastores, con tus líderes, los que te conocen mejor, para que ellos confirmen en vos cuál es tu llamado. Si no lo han hecho, les animo que hagan ese ejercicio para que también se puedan desarrollar. Es parte de tu llamado, es parte de nuestro crecimiento espiritual en Cristo, ¿no? En el Señor, para servir. Hay otro texto de Efesios 2:10 que dice que fuimos eh, formados en Cristo para hacer buenas obras, de cual Dios dispuso de antemano en cual debemos andar, ¿no? Entonces, si Dios dispuso esas obras de antemano, es porque sirven un propósito, lo que cada uno de nosotros podemos aportar para Dios, para el reino y para bendición de otros también. También, bueno, el Espíritu Santo guía el pueblo de Dios, nos guía individualmente, pero también como iglesia, ¿no? Por eso es absolutamente indispensable que haya una reunión de oración en cada iglesia donde podemos pedir la dirección de Dios, orar juntos, ¿no? Conocer por medio de la oración, por la meditación de la palabra, ¿no? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo, ¿sí? Y el Espíritu Santo también nos fortalece, ¿no? Para ministrar en el nombre de Jesús, para extender el reino de Dios. Y esto es lo que vemos, por ejemplo, en Hechos, ¿no? Tenemos, la verdad, que los discípulos o apóstoles ahora, la verdad que fueron bastante frágiles durante el ministerio de Jesús, ¿no? Y recién en Juan 20, ¿no? Jesús dice, por fin, ya creen, ¿no? Casi al final de su ministerio. Bueno, tenían dudas, había muchas inconsistencias en ello. Pero bueno, fueron mediante este tiempo de espera en oración, de cual leemos en Hechos 1, después esta promesa de recibir poder para ministrar se cumplió, empezó a cumplirse el día de Pentecostés, cuando Pedro eh, eh, predicó ese maravilloso sermón que estaba enfocado en Cristo crucificado y resucitado, ¿sí? Y cada uno de nosotros también podemos y vamos a recibir el poder de Dios para servir en el propósito de Dios y bendecir a otros, ¿sí? Siempre debemos salir con fe, con esperanza, con la certeza de que Dios está con nosotros y que Dios va a obrar a través de nosotros, no por nuestros méritos o porque somos brillantes o nada por estilo, simplemente porque Dios, el Espíritu Santo, nos da palabra, nos da sabiduría, nos da apertura para poder realmente conectar con la gente quien queremos servir en el poder de Dios, ¿no? Para que Jesucristo sea manifestado a través de nosotros, ¿sí? El Espíritu Santo intercede por el pueblo de Dios, ¿no? Aquí no hay ninguna contradicción entre la intercesión de Cristo, nuestro sumo sacerdote a la diestra de Dios ahora, ¿no? Sino que el Cristo está intercediendo por esas cosas que nosotros necesitamos. Él intercedió por nuestra conversión, por nuestra salvación en Juan 17:20 al 26. Después Él ora para darnos ayuda en tiempo de necesidad, Hebreos 4. Él también intercede para que nuestro servicio a Dios sea aceptable a Dios y que pueda ser usado para ofrecer sacrificios espirituales por medio de Cristo, primero de Pedro 2:5, y que sea usado para bendecir a otros, ¿no? O sea, Él perfecciona nuestro servicio para que Dios pueda bendecir a otros a través de lo que ofrecemos como sacrificio espiritual. Y también nos defiende de las acusaciones de Satanás. Primero de Juan 2:1, ¿no? Es nuestro abogado defensor. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda a interceder según la voluntad de Dios, ¿no? Entonces tenemos la intercesión de Cristo y la intercesión del Espíritu Santo que se une en un mismo propósito, con un mismo fin. Entonces, por eso también es muy importante
tomar tiempo, ¿no? Estar solos, apartados para orar al Señor y dejar, permitir que el Espíritu Santo esté realmente, podemos escuchar su voz, podemos escuchar su guía, ¿no? Que Él nos dirige nuestras oraciones y nuestro corazón, lo que estamos sintiendo ante la presencia de Dios. También el Espíritu Santo enseña, ¿no? Y esto, la verdad que es muy importante, ¿no? Porque obviamente pensando en lo que nosotros como seres humanos podemos dar, obviamente cada vez que ofrecemos una charla, un taller, predicamos, compartimos, lo hacemos con el deseo que la gente sea bendecida, que Dios sea magnificado, glorificado y que pueden recibir el mensaje, la palabra de Dios. Bueno, en definitiva, si no fuera por el Espíritu Santo, nadie realmente podría recibir el mensaje de Dios, ¿no? Él es el que obra poderosamente en el corazón de las personas. Algunas veces, después de un culto, cuando termino de predicar, estoy en la puerta saludando a la gente y algunos me pueden decir, ay, gracias porque Dios me habló acerca de esto, ¿no? Y yo sonriendo pienso para mí, ¿y cuándo hablé de eso hoy? No, yo no sé si hablé de eso. Bueno, evidentemente el Espíritu Santo tomó mis palabras y lo aplicó de una manera que yo ni tengo idea cómo lo hace, pero así es como el Espíritu Santo trabaja, ¿no? Para aplicar pues lo que puede ser una palabra de una persona de distintas maneras, ¿no? En un mismo momento. Y Él nos enseña, nos da iluminación, ¿no? Para entender la palabra de Dios, para entender después cómo debemos aplicarlo, ¿sí? Y acá también, bueno, por último, tenemos que el Espíritu Santo aparta a hombres calificados para la obra del ministerio, ¿no? Qué importante es esto, ¿no? Eh, el llamado de personas al ministerio para ser pastores o puede ser ancianos, diáconos, ¿no? Una posición de liderazgo. Qué importante es orar y no fijarnos simplemente en las habilidades naturales que una persona puede tener, ¿no? Por ejemplo, Saúl en el Antiguo Testamento, cuando querían nombrar un rey, vieron en Saúl un hombre alto, hermoso, fuerte, y pensaron, este es el líder que necesita Israel, que lo queremos a este como rey, ¿no? Pero ¿qué le dijo? Después, posteriormente, cuando Saúl se había apartado de Dios, ¿no? Y mandó a Samuel a la casa del padre de David bueno, para ver quién debería ungir como el próximo rey. Y ahí Dios le dijo, bueno, yo miro en el corazón más que en las apariencias exteriores, ¿no? Entonces también el Espíritu Santo nos muestra en una iglesia a los pastores o los líderes quiénes son las personas que son calificados para la obra del ministerio, ¿sí? Y es bueno y es importante con respecto a esto, un tema práctico, que nadie se autodetermine que, bueno, yo soy evidentemente el mejor para esta tarea. Debe haber una confirmación de distintos lados, de otros pastores, de otros líderes, tiene que haber de la congregación, ¿no? Una confirmación de que sí, efectivamente tal persona tiene este llamado y entonces será ordenado, ¿no? Para el ministerio de Dios, ¿no? Eso justamente acabamos de terminar un proceso de buscar un nuevo pastor para nuestra iglesia. Bueno, tomamos más o menos unos 7, 8 meses. Me había tomado un comité que, bueno, reunidos con distintos candidatos, orando, trabajando, y bueno, gracias a Dios, hace 2 semanas atrás, bueno, fue la instalación del nuevo pastor, ¿no? Que nos va a dirigir en los próximos años. Bien, entonces, bueno, es muy importante de esta manera poder apreciar todo lo que el Espíritu Santo hace, ¿no? Está haciendo y puede hacer en nosotros. Y esto responde a algo que habíamos leído
la semana pasada de esa conclusión de este libro de Hacia el conocimiento de Dios Santo, cuando dice Packer, el autor dice, si no hubiera Espíritu Santo no habría encarnación, no habría ministerio, no habría milagros, no habría conversiones, no habría iglesia, no habría misiones, no habría nada, absolutamente nada. Entonces, con este pequeño resumen podemos ver cuán importante es la persona y el ministerio del Espíritu Santo. Entonces, cuán es importante que podemos reconocer su mover en nosotros, su obrar, su guía, ¿no? Esta función del Paracletos, ¿no? El que es nuestro abogado, el que nos guía para ir en tal dirección o tomar tal decisión, ¿sí? Entonces, a medida que estamos investigando, estudiando este tema con más profundidad, vemos que sin el Espíritu Santo no tenemos absolutamente ninguna posibilidad de vivir como hijos de Dios, ser lo que Dios quiere que seamos y servirle con poder. Todo eso proviene del Espíritu Santo. Ahora, haber dicho todo esto, tenemos que evitar esta idea de que, bueno, yo hablo solamente con el Espíritu Santo, ¿no? Y es todo el Espíritu Santo, Espíritu Santo. Habíamos dicho la semana pasada, cuando vimos algunos principios generales, que el Espíritu Santo no atrae atención a sí mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue enviado a la iglesia para glorificar al Hijo. Las personas tienen que creer en Jesús para ser salvos, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo lleva a que la atención no termina en él, sino que seamos dirigidos a la persona y la obra de Jesucristo en la cruz por nosotros. Es a partir de Jesús que recibimos toda bendición espiritual. O sea, recibimos la presencia y la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Es a través entonces del Espíritu Santo que Él forma el cuerpo de Cristo, no el cuerpo del Espíritu Santo, ¿no? Está trabajando para formar la iglesia, de cual solamente Jesucristo es cabeza de la iglesia, ¿sí? Entonces, nunca debemos pensar, bueno, acá todo lo que yo necesito me lo da el Espíritu Santo, me olvido del Padre, me olvido del Hijo. No, porque el Espíritu Santo trabaja para glorificar al Hijo, para el Padre y para que conozcamos la presencia de Cristo y el Padre en nuestras vidas también. ¿Ok? Entonces, nunca tratemos de dividir la Trinidad, la obra de Trinidad, como algunos tratan de dividir un equipo para debilitarlos. Lo único que logramos cuando nos concentramos en uno de las tres personas es debilitar nuestra fe y nuestra vida espiritual, ¿sí? Bien. Bueno, recién habíamos mencionado este tema que la obra del Espíritu Santo tiene el fin de glorificar a Cristo, ¿no? De esto habló Jesús en Juan 16, 14, donde él dice, efectivamente dice que él tomará, o sea, hablando del Espíritu Santo, yo tengo acá la versión nueva en versión internacional y dice, Él me glorificará por tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Que es interesante esa frase, ¿no? Tomará de lo mío. O sea, todo lo que Dios hace por nosotros, lo hace por medio de Cristo. Pero el que nos da a conocer qué es nuestra herencia, qué es lo que recibimos en Cristo, estas bendiciones, todas las promesas de Dios en Cristo, ¿no? Entonces, esta es la obra del Espíritu Santo para que podamos de alguna manera ir aplicando, conociendo quiénes somos en Cristo, ¿no? ¿Cuál es nuestra identidad? Somos reyes, somos sacerdotes ahora al servicio de Dios. Entonces, y todo el potencial que nosotros tenemos como hijos de Dios, ¿no? Que somos victoriosos, ¿no? Que ya en Cristo somos más que vencedores, ¿no? Entonces, esto es la obra sobresaliente del Espíritu Santo, que toma lo que Cristo mereció por nosotros en la cruz
y lo da a conocer. Pero también el Espíritu Santo, en su contexto inmediato, nosotros conocemos todo lo que Cristo mereció por nosotros por lo que tenemos escrito principalmente en las cartas apostólicas del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, y son las cartas, en particular las cartas de Pablo, que son muy profundas, pero nos explica qué significa estar en Cristo, ¿no? Este gran principio que subyace la teología de Pablo es que es nuestra unión espiritual en Cristo. Aparentemente esta frase, en Cristo, en el Señor, en Él, aparece como unos 200 veces en los escritos de Pablo en el Nuevo Testamento. Entonces, aquí a través de las cartas entendemos la riqueza, la profundidad de todo lo que Cristo mereció por nosotros, las bendiciones, el propósito por el cual fuimos salvados y todas las promesas, ¿no? Que son el sí y amén. Y precisamente ese texto es 2 Corintios 1:20 y dice lo siguiente, 20 al 22, ¿no? Dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto nosotros como ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Entonces, la obra del Espíritu Santo es para darnos realizar esas promesas en nuestras vidas, ¿sí? Les cuento una anécdota. Bueno, mi padre, cuando vivíamos en Londres, iba a un estudio bíblico, había 2000 personas, ¿no? Para escuchar un gran predicador del siglo XX, para muchos el mejor, el doctor Martin Lloyd-Jones en Londres. Y mi padre en ese momento era gerente de Aerolíneas Argentinas en Londres. Y bueno, llegaba agobiado, ¿no? Por las presiones del trabajo, el cargo, etc. Y bueno, antes de pasar al estudio bíblico, pasó al baño de los caballeros y había otro señor ahí que no conocía, simplemente no lo conocía, siempre otro señor. Y de repente este señor se da vuelta y le dice a mi padre, Señor, hay 7000 promesas en la Biblia y son todos para vos. Y se fue. Y mi padre pensó, wow, justo lo que yo necesitaba escuchar, ¿no? Que estas promesas de Dios es una realidad que Dios cumple en mi vida, ¿no? Y muchas veces podemos pasar por momentos de angustia, de cansancio, estamos quizás un poco desanimados y eso es lo que necesitamos recordar, que el Espíritu Santo aplica la realidad de estas promesas como las bendiciones en nuestras vidas y nuestro corazón. Entonces, bueno, es muy importante que de esta manera somos transformados a imagen y semejanza de Cristo. Esto es lo que dice Pablo en el único pasaje que él habla sobre el tema del nuevo pacto, en 2 Corintios 3 y los versículos 17 y 18, ¿no? Entonces dice que el Espíritu nos transforma con más y más gloria, ¿no? A imagen de Cristo, ¿no? Y esto es precisamente por eso es tan importante tomar conciencia del Espíritu Santo y su obra en nosotros, porque nos está realmente llevando a cabo una obra de que nos hace parecer cada vez más a Cristo, que es el fin principal por cual fuimos creados, ¿no? Para glorificar a Dios. Y esto entonces eh, 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 nos tiene que realmente dar ese ánimo para perseverar, ¿no? En el Señor, sabiendo que el Espíritu Santo está trabajando con esa poderosa operación para transformarnos a imagen de Cristo con más y más gloria, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que tener cuidado de no cortarnos solos
con el Espíritu Santo decir, ya está, ya me voy solo, yo voy a hacer cosas para Dios. No, porque el Espíritu Santo nos lleva a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos para Él y no lo que nosotros creemos que debemos hacer, ¿no? Eh, Puede haber muchos creyentes con muy buena intención, decir, yo voy a hacer tal cosa, yo voy a hacer mi pacto con Dios. Nosotros no hacemos ningún pacto con Dios, Dios es el que establece el pacto con nosotros, ¿no? Para que nosotros establezcamos un pacto con Dios es como diciendo, yo te voy a poner, Dios, cuáles son las reglas de juego de nuestra relación. No, no es así, obviamente, ¿no? Entonces el Espíritu Santo nos recuerda que, bueno, si realmente queremos ser llenos del Espíritu, si realmente queremos hacer obras poderosas para la gloria de Dios, entonces tenemos que enfocarnos en la gloria de Cristo, en amarlo, en glorificarlo, en ser cada vez más como Él. Así seremos llenos del Espíritu Santo, cuando ese es nuestro deseo, ¿sí? Por eso, nuestro deseo debe ser conocerlo mejor a Cristo. Dice 1 Corintios 1:9 que fuimos llamados a tener comunión con Cristo. Y comunión significa vivir en una relación de intimidad, ¿sí? Y eso significa, y bueno, la Biblia desde el Antiguo, Nuevo Testamento, hace esta representación de nuestra relación con Dios, nuestra relación con Cristo, como de la de un matrimonio, ¿sí? En cual nadie más pueda interferir entre esa relación de intimidad. Entonces, debemos procurar, ¿no?, nutrir nuestra comunión con Jesucristo, ¿no? En la denominación de donde yo vengo, la presbiteriana, cuando hablamos de la Santa Cena, donde estamos recordando la muerte de Cristo, creemos que también está la presencia del Espíritu Santo que al participar de los elementos del pan y el vino, nutre nuestra relación y nuestro amor por Cristo, profundiza nuestro compromiso y amor por Cristo. Y eso es precisamente la razón por la cual recordamos la muerte de Cristo a favor de nosotros, porque somos recordados el amor, ese sacrificio ágape, donde entregó toda su vida por nosotros. Entonces el Espíritu Santo trabaja como un medio de gracia para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestra determinación, ¿no?, de servir a Cristo todos los días de nuestra vida. Y esto proviene de la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Por eso, la advertencia de no cortarnos solos, entre comillas, con el Espíritu Santo y de olvidarnos del Hijo ni del Padre, como lo trató de ser Simón el Mago, que quería poder, ¿no? Cuando alguien está detrás de poder en la iglesia, es bueno poder hacerle entender que en realidad nosotros ejercemos poder en el nombre de Cristo, pero por medio del Espíritu Santo, ¿no? No es para nosotros tener el poder para hacer lo que a nosotros nos parezca mejor. Tampoco se nos da poder para dominar a otras personas y sus experiencias espirituales. Hay muchísimo, pero muchísimo abuso en este sentido en las iglesias y es muy peligroso. Los líderes, los que son ordenados como pastores, tienen autoridad sobre su grey, sobre su congregación, pero no para dominarlos y para que su congregación les sirve a ellos, sino que ellos tengan autoridad para guiar a su congregación y a sus feligreses y sus miembros y asistentes para que amen a Cristo, para que sean discípulos, seguidores de Jesucristo. Eso es el rol de los pastores, no para atraer poder y atención a sí mismos, sino que nosotros seamos el vínculo, el medio por cual otros son llevados a los pies de Cristo y entran en una relación de paz, de salvación a través de la obra de Cristo. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces la importancia del Espíritu Santo en la vida de Jesús, ¿no? No sé si por ahí tenemos la idea de que, bueno, en el Antiguo Testamento estaba el Padre, después viene el Hijo en los Evangelios y después el Espíritu Santo, bueno, recién entra en escena, están en Hechos, ¿no? Y de Pentecostés. Pero en realidad, como dijimos la semana pasada, perdón, el Espíritu Santo es Dios, por eso es eterno y siempre estuvo desde el principio. Pero
particularmente, bueno, estaba trabajando para formar el cuerpo de Jesús en el vientre de María. Era necesario esto para que él tuviera un cuerpo no engendrado por quien sería su padre terrenal, José, quien era pecador, si no hubiera tenido transmitido esa naturaleza pecaminosa de José a Jesús. Entonces, por eso era indispensable que el cuerpo de Jesús sea engendrado por el Espíritu Santo, ¿sí? También hay referencias durante la niñez de Jesús que él creció en sabiduría, ¿no? Y madurez, ¿no? Entonces ahí también en su desarrollo como adolescente, como joven, el Espíritu Santo también estaba trabajando en la vida de Jesús, ¿no? Pero después, empezando con su ministerio, vemos que, bueno, fue llevado eh, para ser bautizado. El Espíritu Santo vino sobre él como una paloma, ¿no? Como señal del Espíritu Santo, de esa unción que él iba a recibir para ministrar. Y después fue tentado, ¿no? Llevado por el Espíritu Santo, ¿no? Para prepararse para el ministerio, ¿no? Y salió empoderado por el Espíritu Santo para su ministerio, ¿no? Y bueno, el Espíritu Santo estaba acompañando a Jesús durante su vida ministerial, ¿no? Tenemos lo que dice Isaías 61, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido, yo lo busco, el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Y bueno, sigue, ¿no? Este pasaje maravilloso que anticipa, ¿no? El ministerio de Cristo cuando vino al mundo. Pero nos dice también Hebreos 9:14 que Él ofreció su vida en la cruz por medio del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, también resucitado por el poder del Espíritu Santo, Romanos 8:11. Entonces, muy importante esto, entender cómo el Espíritu Santo estaba obrando en la vida de Jesucristo para equiparlo con todos los dones, ¿no? Y todo el Espíritu Santo sin medida, ¿no? Para el cumplimiento de su misión en este mundo, ¿sí? Muy bien. Palabra y espíritu lo habíamos mencionado la semana pasada en nuestro eh, eh, nuestro resumen, ¿no? De principios generales, pero es algo importante esto, ¿no? Acá estoy citando la Confesión de Westminster que habla sobre el capítulo 8 sobre Cristo el mediador, y en definitivo este punto nos dice que Cristo gobierna el corazón de su pueblo mediante su palabra y su espíritu, ¿sí? Lamentablemente hoy en día algunos son muy de la palabra y poco del espíritu, ¿no? Podemos decir, manejan una ortodoxia muerta. Y hay otros que es todo el espíritu y muy poco de la palabra, ¿no? Eso también, los dos extremos son muy peligrosos, ¿no? Entonces necesitamos que si queremos realmente ser discípulos de Cristo, es la palabra de Dios que nos informa, que nos enseña acerca de quién es Cristo, qué hizo por nosotros, por qué vino, quiénes somos en Él, cuál es nuestro potencial, y es el Espíritu Santo que nos da ese espíritu de revelación, no nueva revelación, sino de entendimiento, para saber cuál es la esperanza, cuál fuimos llamados y cuál es el poder de toda esa herencia, la realidad de esa herencia que es nuestro en Cristo, ¿sí? Entonces, necesitamos necesariamente de la palabra y el Espíritu. Y no nos olvidemos, ¿no? Que es el mismo Espíritu Santo quien tomó, por el aliento de Dios, fue dado el mensaje de Dios
a los escritores de la Biblia. Por eso tenemos este refrán de un teólogo presbiteriano a fines del siglo XIX, Benjamin Warfield, que dijo: lo que la Biblia dice, Dios dice, es palabra de Dios. Hay mucha duda, ¿no?, hoy sobre la Biblia, sobre su validez, si realmente es la palabra de Dios, no tendrá errores, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos saber si la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, el Espíritu Santo testifica a nuestros espíritus que es palabra de Dios, nos habla a través de esta palabra de Dios, ¿no? Y por eso es muy importante no dejarnos ser llevados por distintas teorías, distintas, incluso tendencias teológicas, ¿no? Particularmente al principio del siglo XX, donde había, después de la Primera Guerra Mundial, había mucho desilusión con la idea de Dios y dónde estaba el Dios de amor, esta tremenda guerra, la Gran Guerra, como se llamaba en ese momento, que cobró tantas vidas, tantas muertes, tanta destrucción en Europa principalmente. Y bueno, la gente dejó de creer en Dios, entonces se empezó a dudar de la veracidad de la Biblia, si realmente puede ser que tenga errores, ¿no?, en el mensaje, realmente podemos hablar que es inspirado por Dios. Entonces había otro corriente teológico que fue en contra de lo que se llama la teología liberal, que dice que Cristo no resucitó de la muerte, los milagros nunca ocurrieron, etcétera, etcétera. O sea, quita todo lo sobrenatural del cristianismo. Y hubo un teólogo llamado Karl Barth, un suizo, que, bueno, trató de mediar un poco, redefinir lo que sería la ortodoxia, y por eso su movimiento se llama la neo-ortodoxia. Y él dice: no, la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Y eso es muy confuso, ¿no? Porque él decía: no, la Biblia es una colección de libros que tienen errores escritos por humanos, pero Dios lo convierte en la palabra de Dios. Bueno, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Y que ciertamente el Espíritu lo usa para hablarnos, transformarnos, traer convicción de pecado, fortalecer nuestra fe, esperanza en Dios, y muchas cosas más, ¿no? Pero por eso nunca, nunca debemos eh, eh, tener dudas acerca de que es a través de la palabra de Dios que el Espíritu Santo trabaja y opera para hacernos crecer en Cristo, ¿no? Por eso hay que resistir completamente cualquiera enseñanza o persona que dice tener una nueva revelación de Dios, que está por encima de la Biblia, y que naturalmente debemos seguir a esa persona, ¿no?, según ese criterio, ¿no? Incluso Jesús advirtió que iban a personas diciendo: yo soy el Cristo en realidad, o síganme, ¿no? Y bueno, no debemos seguirlos. Tenemos la palabra de Dios, por cual el Espíritu Santo nos habla, nos fortalece, nos edifica, ¿sí? Por eso creemos que el Espíritu Santo no da nuevas revelaciones con respecto a lo que es palabra de Dios, ¿sí? Bien, entonces, bueno, tenemos que evitar eso, como también evitar una ortodoxia muerta. Bueno, por eso separar la palabra de Dios, el espíritu de la palabra de Dios, es caer en error, ¿no? Y porque muchas veces, bueno, lo que sucede cuando decimos que el espíritu nos dice esto, ahí es donde escuchamos horrores también, ¿no? No solamente errores, sino horrores, ¿no? Entonces, no sé si alguien puede leer esta primera parte de esta diapositiva. Por favor, ¿quién se anima? Ángel, La leo, Amén. pastor. dale. Dice: separar la palabra y el espíritu es caer en error. Fíjate en dos cosas que son enfatizadas aquí, que siempre son encontradas juntas en las Escrituras: la palabra y el espíritu. Ambos son absolutamente esenciales. No hay ninguna salvación sin ambos. Estos son los instrumentos con los cuales Dios lleva a cabo su obra. Siempre es un error el enfatizar uno excluyendo el otro. Ray Stephen. Muy bien, gracias.
Perfecto. Sí, Misael, levantaste la mano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No te vi entrar, perdón. Hola, pastor. No, era para la lectura. Amén, gracias. Qué bueno verle y Ah, escucharle. bueno, entonces, ¿querés leer la segunda parte? Ah, buenísimo. La leo. Dale, dale, dale. La palabra es interpretada por el Espíritu y la palabra se vuelve fresca y vital al fijarte en el Espíritu Santo para hacer que Jesucristo salga de las páginas y esté en tu presencia en carne viviente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces este principio lo venimos remarcando durante este curso porque es de vital importancia no caer en personas que dicen tener nuevas revelaciones. Yo tuve una experiencia eh, hace unos 4 o 5 años atrás de alguien que empezó a llamarme, ¿no? De la nada, ¿no? No sabía quién era, de dónde, quién le había dado mi teléfono y empezó a decirme cosas. Dios me dijo esto acerca de tu ministerio, Dios me dijo lo otro, ¿no? Y finalmente uno le preguntó, bueno, ¿y quién es tu pastor? Ah, no tengo pastor, ella dijo, ¿no? Pero ella sí aconsejaba a otros pastores. Bueno, eso es una situación sumamente peligrosa, ¿no? Porque todos, absolutamente todos estamos bajo autoridad, ¿no? Todos, ¿no? Entonces, cuando las personas esquivan decir bajo de quién está, de dónde, a quién responden, quién es en lo que sponsorían su ministerio, quién es a qué iglesia pertenecen, bueno, es para estar atento a cualquiera que no quiere decir de dónde proviene o quién les envió, ¿no? Todos estamos bajo autoridad y sobre todas las cosas bajo la autoridad de la palabra de Jesucristo, que ejerce su autoridad sobre nosotros, sobre todos nosotros, por su palabra y su espíritu. ¿Ok? Em, bueno, habíamos hablado de esto, simplemente un ejemplo más acerca de cómo el espíritu glorifica a Cristo. ¿Recuerdan Jesús en el camino de Emaús? Donde de repente empieza a caminar al lado de estos dos discípulos que estaban desconsolados, deprimidos, porque, bueno, Jesús había sido crucificado y bueno, pensaban que él iba a ser el gran Mesías, el liberador de Israel, de la esclavitud de los romanos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces Jesús les pregunta, ¿por qué están tan tristes, ¿no? Entonces les cuenta y dice el pasaje que eh, empezando con Moisés y los profetas, que es otro término de hablar del Antiguo Testamento, le fue explicando de ahí cómo todo lo que había sucedido a Jesús tenía que suceder porque estaba previsto, estaba predicho en el Antiguo Testamento, ¿no? Y una vez que Jesús, cuando partió el pan, recuerdan que pasaron la noche, iban a cenar, partió el pan y ellos respondieron diciendo, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abrió las escrituras, ¿no? Entonces, ese corazón ardiente al leer la palabra es la obra del Espíritu Santo, quien lo hace vivo, que lo hace fresco, como decía la filmina anterior, ¿no? Y por eso a medida que leemos la palabra de Dios, tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que Cristo es el epicentro de las Escrituras y que, bueno, el Espíritu Santo nos lleva a creer en Él y fortalecernos en Él, y por eso nos regenera y nos da a conocer el amor de Dios en Cristo y todas las bendiciones que Él tiene eh, eh, preparado para nosotros. Bueno, falta muy poquito. Es importante hablar en preparación por la siguiente tema, la semana que viene, este tema del sello del Espíritu Santo, ¿no? Podemos decir que la salvación fue ordenado por el Padre, planificado en la eternidad, fue obtenido por el Hijo, pero es aplicado a nosotros la realidad de esa salvación por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, Efesios 1:13 dice, no sé si alguien lo puede leer, por favor.
Acá está en pantalla. Ahí yo leo. Dale, Laura. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Efesios 1:13. Buenísimo, gracias. Bueno, ¿qué es un sello? Bueno, cuando se toma documentos legales, ¿no? Reciben el carácter de autoritativos por el sello, ¿no? Que se pone sobre el documento y es una manera de decir, esto es auténtico, esto es real, esto es en serio, ¿no? Entonces, de la misma manera, el Espíritu Santo imprime el Evangelio y su realidad, su poder, su obra en nuestro corazón, ¿no? A cual nosotros decimos amén, ¿no? A las promesas de Dios, porque somos marcados como suyos, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo es una garantía de que todo el propósito de Dios, las bendiciones gloriosas de salvación serán aplicados en nosotros. Entonces, este espíritu de promesa fue prometido en los profetas, ¿no? Antiguamente. Lo recibimos, ¿no? Y este espíritu garantiza, ¿no? Es como las arras, garantiza nuestra herencia hasta que llega la redención final. Esto es lo que habíamos hablado al principio, que en cierto sentido la redención será completado en el día final, cuando estamos con el Señor en nuevos cielos y nueva tierra, en una eternidad con Él, libres del pecado, libres de dolor, libres de toda tristeza, de toda pecado, ¿no? Y ahí viviremos plenamente para la gloria de Dios y en su presencia. Pero las arras son como un pago, un adelantado, ¿no? Que es el depósito, ¿no? Que nos da validez, ¿no? Que nos dice, esto es seguro y esto es simplemente un poquito de lo que estás saboreando ahora, de la gracia, de todas las bendiciones, la promesa y la obra de Dios, que será hecho plenamente realizado, ¿no? Y se realiza más y más plenamente a medida que nosotros crecemos en la fe, crecemos en Cristo. Por eso el doctor Martin Lloyd Jones, este predicador que había mencionado antes, no sé si alguien puede leer esta última cita y con esto terminamos o dejamos abierto Amén, preguntas. Sí, Larisa. amén. Sin duda, esta es una de las cosas más gloriosas que se puede encontrar en las Escrituras, y la enseñanza es que Dios nuevamente nos ha dado el Espíritu Santo como unas arras, o si lo preferimos, como un primer plazo. Doctor Martin Lloyd Jones, Dios el Espíritu Santo. Muy bien. Bueno, muy bien. Así hemos concluido por esta noche, pero bueno, estoy abierto a preguntas, comentarios, algo que quieren. Ay, no, perdón, me faltaba uno más. Perdón, me entusiasmé tanto que, bueno. Yo creo que, bueno, no sé si alguien sí puede leer. Carol, ahí te vi que lees también. ¿Podés leer esta filmina, por favor? Sí, claro. Gracias, Feliz noche para todos. gracias. Conocemos al Espíritu Santo. En primer lugar, preguntamos, ¿conocemos al Espíritu Santo? No debemos preguntar esto si no conocemos a Jesucristo. ¿Conocemos suficiente acerca de Él? ¿Lo conocemos bien? Estas son las preguntas que el Espíritu Santo mismo quiere que nosotros hagamos. El Espíritu trata de pasar desapercibido. Su ministerio es que toda la atención esté puesta en Él, reflejar su gloria ante nuestros ojos espirituales y unirnos a Cristo. Él no llama la atención a sí mismo o se nos presenta directamente para tener comunión con Él, como hacen el Padre y el Hijo. Su obra y su gozo es profundizar nuestra comunión con ellos, para glorificar al Hijo como el objeto de nuestra fe y después testificar acerca de nuestra adopción por medio del Hijo dentro de la familia del Padre. Muy bien, gracias, Carol. ¿Nunca pensaste ser locutora? Lo soy, pastor.
Bueno, muy bien, excelente. Perdón, discúlpame. Bueno, la verdad que esto, la semana pasada terminamos, perdón, con una oración basada en el Salmo 51. ¿Y qué les parece? No sé si alguien quiere leer esto, comentar esto, que podría ser una oración para nosotros en esta noche, ¿no? Así que alguien puede leer este texto de esta oración de Pablo para los Efesios. Quizás alguien que no ha leído. A ver si por acá, pastor. Dale, Belén. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre el pueblo santo, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando los resucitó de entre los muertos y los sentó a su derecha en las regiones celestiales. Y todos decimos después Amén. de esto, amén, ¿no? Amén. Bueno, muy bien. Amén. Quedamos abiertos a comentarios, preguntas sobre lo que vimos esta noche. Misael, sí. Perdón, sí, Misael. Dios les bendiga, buenas noches. Espero Buenas todos noches. estén bien. Hay un libro de J.C. Ryle llamado Tener al Espíritu, que habla, que es corto y él da un resumen que a mí me llama bastante la atención porque va de la mano con lo que decía el doctor Packer allí, donde la lámina anterior que usted pidió la lectura. Y él dice lo siguiente, dice, tener al Espíritu muestra la absoluta necesidad de la presencia del Espíritu en la vida del creyente. Si no tienes el Espíritu, no tienes parte en Cristo, ni santidad de corazón, ni derecho a ser considerado cristiano. Los creyentes en Cristo son aquellos que tienen el Espíritu y manifestarán marcas claras en sus vidas. Entonces, eso me parece muy concreto, conciso, que es parte de lo que también leímos en las diapositivas. Porque, como usted lo indicaba, a veces nos vamos a los extremos, creemos en Jesús, pero dejamos a un lado la obra del Espíritu Santo o la figura, la autoridad del Padre. Y no es así, porque es un Dios trino, es una sola esencia en tres personas. Y eso es necesario considerarlo en nuestra vida cristiana, investigarlo, analizarlo, inscribirlo para crecer más como cristianos. Amén, amén. Ángel, Sí, adelante. pastor. Yo me gustaría si me pudiera aclarar un poquito más o completar el tema de las arras del Espíritu Santo, para tratar de entender bien. Bueno, acá en la versión que yo tengo, en el capítulo, versículo 14, habla del depósito, en el Espíritu Santo fue como un depósito, ¿no? Yo creo que aparte de esta idea de que la obra del Espíritu Santo es hacernos como Cristo, ¿no? De reflejar su gloria, también nos está preparando. Hay un aspecto escatológico en la obra del Espíritu Santo que no siempre es reconocido, pero es muy importante porque en definitiva la obra del Espíritu Santo es prepararnos para la eternidad, ¿no? Entonces, es muy importante que entender que el Espíritu Santo nos da a entender más y más de los poderes del siglo venidero, ¿no? Ahora, ¿no? Porque eso es lo que nos hace acercarnos más a Dios, ser más como Cristo,
vivir más en el poder, en la presencia de Dios para su gloria, ¿no? Entonces se trata de eso, de dar a conocer cada vez más qué es lo que esta gran tesoro, esta gran herencia que tenemos espirituales en Cristo, ¿no? Recuerdo una historia, la verdad que no sé si es una historia real, pero se trataba de un vagabundo que vivía en las calles, no creo que de Chicago, algo así, y no tenía dirección fija. Entonces había un estudio de abogados en Inglaterra que quería comunicarle a este vagabundo que era un heredero de una tremenda fortuna, herencia, ¿no? Pero como no se podían comunicar con él, nunca pudieron darle a conocer y murió pobre y solo en las calles, ¿no? Y la realidad es que muchas veces eso es lo que pasa con los creyentes. Vivimos como vagabundos. Vivimos pidiendo y pidiendo y pidiendo cosas y más cosas a Dios cuando en realidad ya lo tenemos, pero lo desconocemos. Entonces, y bueno, ¿por qué pasa eso? Y porque no le damos suficiente atención al estudio de la palabra y no le damos suficiente atención entonces también a la obra del Espíritu, ¿sí? Quien es el que nos da a profundizar, a conocer, a experimentar la realidad de que somos parte de la nueva creación, ¿no? de Dios. Entonces se trata de eso. Bien, gracias, pastor. No hay nada. Bueno, la semana pasada terminamos con un tiempito de oración, eh, orando alrededor de estos temas. Y bueno, me gustaría también terminar unos minutos, y 2 o 3 quieren orar por lo que sintieron que Dios eh, les está diciendo a través de esta clase, y que, bueno, que todo esto lo que hemos estudiado puede ser parte de nuestra experiencia con Cristo y vida en el Espíritu, ¿no? Y bueno, pensando, voy a poner de vuelta, mientras oramos, la última filmina, que es la oración de Pablo, y bueno, terminamos con este tiempo de intimidad con Dios y bueno, que Dios nos hable a cada uno. Así que vamos a que 2 o 3 y oren, y después Dina, si vos podés cerrar el tiempo, ¿está bien? Así que un tiempo de agradecimiento, adoración y simplemente estar en la presencia de Dios para contemplar todo lo que hemos visto en esta noche. Amado Señor, gracias Dios. Gracias Señor por darnos a conocer, Señor, más de ti. Gracias Señor porque tu bondad, Señor, no la podemos medir. Gracias Señor por permitirnos tener este tiempo, Dios, en el que deseamos que tu presencia y el conocimiento que tenemos acerca de ti, Señor, sea más claro en nuestra vida, que no solamente sea un conocimiento intelectual, sino que llegue a nuestro corazón, Señor. Gracias, Dios mío, por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque sabemos que deseas que
este conocimiento no solo se quede aquí, sino que podamos vivirlo, podamos compartirlo, Señor. Y gracias porque tú provees todos los medios, Señor, para conocerte. Te doy las gracias también, Dios, porque te place, Señor, el que tengamos estos encuentros contigo, estos encuentros en los que podemos conocerte. Te pedimos, Señor, que selles cada una de estas enseñanzas en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Nos des la valentía, Dios mío, para hablar como conviene y así como nos ayudas, Señor, que reconocemos que no sabemos nada. Así como nos ayudas, Señor, a conocer de ti, ayúdanos a hablarles a otros de ti, hablarles verdaderamente de tu verdad, de tu palabra, de quién eres. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos porque tu bondad, Señor, la podemos ver en cada momento, cada día, Señor. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias te damos por tu Espíritu Santo, quien nos guía y quien nos dirige, Señor. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, que nos ha dado ese camino, ese pase para poder acercarnos a ti, Señor. Gracias, Señor, porque no merecíamos esa salvación, pero a ti te plació dárnosla, Señor. Gracias porque no la merecemos, Señor. Sin embargo, acá estamos, Señor, aprendiendo cada día más de ti, atesorando cada una de estas enseñanzas que tú nos permites, Señor, tener. Gracias, Padre amado, por todo lo recibido. Gracias, Señor, por el pastor Douglas. Síguelo bendiciendo, síguelo fortaleciendo. Gracias, mi Dios, porque le hemos conocido y es de una gran bendición para nuestras vidas. Gracias, Padre amado, porque tú le usas, Señor, para transmitir esos conocimientos, Señor. Gracias, Señor, porque podemos sentir, Señor, que somos llenos, Señor, de tu presencia y nos ayuda, Señor, a poder escudriñar más, Señor, a poder buscarte más, Señor. Gracias, Señor, porque eso es lo que se ha despertado, Señor, en cada uno de nosotros, ese deseo, ese anhelo, Señor, de buscarte más, de poder conocerte, Señor, así como queremos y buscamos de conocer a un amigo, a nuestra pareja, a nuestros padres, pues así también, Señor, queremos conocerte, queremos saber que te agrada, Señor, que te desagrada, Señor, en nuestro día a día. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, Señor, porque sabemos de que fallamos, simplemente fallamos cada día, mi Dios, pero tú nos ayudas y este Espíritu Santo es que nos redarguye, quien nos corrige en esos momentos en los que vamos a fallar, Señor, o hemos fallado. Gracias, Padre amado. Amén y amén. Tiene el micrófono apagado, amado. Seguimos en tu presencia, Señor. Damos gracias porque eres tú, Señor, quien a través de tu Espíritu nos has convocado.
Gracias, Señor, porque tu llamado es un llamado eficaz, un llamado en el cual, Señor, tú nos capacitas, nos das todas las herramientas necesarias para continuar, para perseverar. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presente. Gracias, Padre, porque cada uno de ellos es una bendición, no solo en este tiempo, sino en sus hogares, en sus congregaciones, en los lugares, Señor, donde ellos se desempeñan a nivel laboral y en cada uno de los lugares, Padre, hacia donde tú los has llevado. Gracias, Señor, porque sabemos que ninguna de estas reuniones, encuentros, cursos son fortuitos, sino todo lo contrario, Señor. Son espacios en los cuales tú nos enseñas, eres tú, Señor, quien nos vienes moldeando a la imagen de Cristo. Eres tú, Señor, quien estás alimentando nuestras almas, nuestro entendimiento. Oh Señor, te ruego que sigas tú formando nuestras vidas, sigue tú, Señor, moldeando nuestro carácter a la imagen de Cristo. Oh Señor, ciertamente creemos que desde el momento que hemos dispuesto a aprender, a conocerte en profundidad, en intimidad, en esta relación tan cercana contigo, tú, oh Señor, nos iluminas, nos muestras cuál es tu voluntad. Gracias, Señor, porque eres tú quien a través de tu espíritu habla a nuestros espíritus, nos vivificas. Oh Señor, te ruego grandemente que seas tú moviéndote en nuestras vidas. Sigue tú, Señor, acrecentando nuestra fe en Cristo. Sigue tú, Señor, llevándonos en este proceso de santificación para cada día, Señor, estar en esa luz, esa sal a la cual tú, oh Señor, nos has llamado a ser. Te ruego, Padre, para que también ayudes en cada una de las pruebas, en las aflicciones, en las situaciones que conllevan preocupación a mis hermanos. Concede, Señor, lo necesario en lo material y en lo espiritual. Oh Señor, que sea tu espíritu quien esté derramado en la vida de cada uno de ellos. Bendíceles grandemente. Concede, Señor, todo lo que sea requerido para desempeñar las distintas actividades a las cuales tú les has enviado. Porque sabemos, Señor, que tú pones tanto el querer como el hacer. Y te ruego, Señor, que si cada uno está pasando por una prueba específica, que podamos también, Señor, testificar como lo hizo Job, que solo te conocíamos de oídas y que ha sido a través de todo este proceso en el cual realmente ahora te conocemos en otra etapa, en otra esfera, en otro ambiente, Señor, en el cual nuestro corazón arde completamente en ti. Bendice, Señor, la mesa de cada uno de ellos. Bendice el fruto, producto de sus trabajos y bendícele, Señor, en este tiempo ahora de descansar, en término de semana y que ahora nos preparamos también a formar parte de esa asamblea en reunión el día domingo para alabarte, adorarte en un mismo espíritu, en la misma verdad. Oh Señor, que estos tiempos sean tiempos en los cuales nos llene, nos motive, nos mueva, nos dinamice realmente, Señor, para alabarte, adorarte, exaltarte. Y que cada día más, Señor, tengamos ese perfume grato ante tu altar. Inclina tu oído, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, muy bien. Siempre una alegría verlos a todos y que el Señor sigue obrando en cada uno de nosotros su buena voluntad para su gloria a través del poderoso proceso del Espíritu Santo. Y bueno, si Dios quiere, nos reunimos la semana que viene, misma hora. Lo voy a confirmar la idea, a ver cuál será para la semana que viene. Así que
Bueno, que tengan un bendecido fin de semana y nos vemos próximamente el viernes que viene. Buenas noches. Amén. Por favor, bendiciones. Amén, feliz Bendiciones. noche. Buenas noches. Dios les bendiga. Bendiciones. Sí, feliz fin de Dios les semana. bendiga. Buenas Buenas noches, Dios los noches. bendiga. Chao. Bendiciones.